Bueno, buenas tardes a todos. Retomamos nuestros encuentros para seguir la lectura de la Introducción a las Ciencias del Espíritu de Dilthey. Como hacemos cuando tenemos las clases presenciales, vamos a recordar que las ciencias del espíritu estudian la realidad histórico-social, una realidad histórico-social que está compuesta, integrada por el sistema de las unidades vitales psicofísicas. Estas unidades vitales psicofísicas, el hombre entero, tenía tres actitudes fundamentales: el querer, el sentir y el representar, para diferenciarse de la escuela empírica y de la escuela abstracta. Recuerdan que Locke decía que por las venas del sujeto conocedor de Kant, Locke y Hume no pasaba sangre verdadera, sino la delgada sangre sabia de la razón. Bueno, Dilthey va a considerar al hombre en la plenitud de sus facultades como elementos constitutivos de la realidad histórico-social. En las ciencias del espíritu se plantean tres clases de enunciados, tres afirmaciones. En primer lugar, afirmaciones que expresan algo real, relativos al mundo espíritu, empírico, los hechos. En segundo lugar, explican teóricamente, a través de teorías, a través de teoremas. Y en tercer lugar, explican juicios de valor y prescriben reglas. Hechos, teoremas, juicios de valor y reglas penetran como circunstancia fundamental en todas las ciencias del espíritu. La comprensión de lo singular en estas ciencias constituye una meta tan importante como la búsqueda de regularidades, de uniformidades abstractas. Y la relación recíproca existente entre esas tres tareas mencionadas es fruto de un análisis nociológico, es fruto de la autognosis. Dice Dilthey: tal como se han desarrollado las ciencias del espíritu, contienen, junto al conocimiento de aquello que es, la conciencia de la conexión de los juicios de valor y de los imperativos en la cual se traban los valores, ideales, reglas, direcciones para plasmar el futuro. Un juicio político que condena a una institución no es verdadero ni falso, sino justo o injusto si ponderamos su dirección, su objetivo. Un juicio político puede ser, no obstante, verdadero o falso cuando se trata de aclarar las relaciones de cierta institución con otras instituciones. Solo en la medida en que esta distinción llegue a ser clave de la teoría del enunciado, la proposición y el juicio, podremos disponer de un fundamento nociológico que no constriña y mutile la realidad peculiar de las ciencias del espíritu en la estrechez de un conocimiento de uniformidades según el modelo de la ciencia natural. Los fines de las ciencias del espíritu, entonces, es captar lo singular, lo individual, lo particular de la realidad histórico-social. También conocer las regularidades que operan en su formación y establecer los fines y las reglas para lograr su plasmación. Estos fines se van a alcanzar a través del pensamiento mediante el análisis y la abstracción. Este es un procedimiento que permite definir el contenido parcial de la realidad histórico-social, constituyendo así una ciencia particular. De ese modo, cada ciencia particular que aborde los hechos sociales conoce solo de un modo relativo, ya que una verdad más completa debe estar vinculada con el todo en el que se haya comprendido. Dice Dilthey: la estructuración de estas ciencias, su sano crecimiento dentro de su particularización,
va vinculada, por lo tanto, a la visión de la relación que guarda cada una de sus verdades con el todo de la realidad en que están comprendidas, así como a la conciencia constante de la abstracción en cuya virtud obtenemos estas verdades y del limitado valor cognoscitivo que les corresponde debido a su carácter abstracto. El análisis va a encontrar en las unidades de vida, en los individuos psicofísicos, los elementos que componen la sociedad y la historia. Y el estudio de estas unidades de vida forman el grupo fundamental, el grupo más importante, el grupo básico de las ciencias del espíritu. Dilthey va a avanzar en la distinción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu para fundamentar su propuesta. Él va a señalar que en las ciencias de la naturaleza encontramos elementos obtenidos hipotéticamente, descomposición de la realidad, no hay conciencia, la naturaleza no se descubre a sí mismo, mientras que en las ciencias del espíritu encontramos unidad en los hechos de conciencia que se dan en la experiencia interna. Cada unidad es una mini totalidad. Cada persona es un mundo. La teoría que está en la base del estudio de las unidades vitales psicofísicas la constituyen la psicología y la antropología. Cuando nos referimos a la psicología, nos estamos refiriendo al estudio analítico de las propiedades generales del hombre. Hablamos de una psicología descriptiva. Bueno, tanto la psicología como la antropología constituyen la base de todo el conocimiento de la vida histórica y de todas las reglas para la dirección y marcha de la sociedad. ¿Por qué? Porque mediando, cruzando, sesgando todos los estudios sociales se encuentra o se interpone siempre un tipo de naturaleza humana. ¿Cuál es el material? Toda la historia y experiencia de vida. La tarea científica desarrollaría proposiciones generales cuyo sujeto sería la unidad individual y los predicados, todos los enunciados fecundos para la comprensión de la sociedad y de la historia. Pero más allá del estudio de las uniformidades de la vida espiritual, la psicología y la antropología deberán reconocer las diferencias típicas que hay en ellas. Para ello, para conocerlas, se someterán al análisis y a la descripción, la fantasía del artista, la índole del hombre de acción, y se completará el estudio de las formas de la vida espiritual mediante la descripción de la realidad de su curso, lo mismo que de su contenido, señala Dilthey. Sintetizando, el resultado más simple que nos puede proporcionar el análisis de la realidad histórico-social se halla en la psicología. La psicología es la primera y más elemental de todas las ciencias particulares del espíritu. Sus verdades son el cimiento, la base de la edificación que vendrá posteriormente, pero solo abarca un contenido parcial de esa realidad. Es importante que la psicología se destaque, aparezca como una ciencia descriptiva, distinguiéndose de la ciencia explicativa, de esa ciencia explicativa que trata de someter los hechos de la vida espiritual a hipótesis sencillas. En cuanto a la biografía, es
un elemento muy importante. La biografía es la historia de una unidad vital psicofísica. La historia de esta unidad vital psicofísica se plasma en la memoria de los hombres. La memoria de los hombres ha encontrado muchas existencias individuales dignas de ser retenidas, más la historia de cualquier unidad vital psicofísica actuante en el mundo de los hombres, en tanto punto de intersección de los sistemas de cultura, nos puede dar cuenta de la dinámica de las palpitaciones del mundo externo. En lugar de la biografía dentro de la ciencia general de la historia, se corresponde, dice Dilthey, con el lugar de la antropología dentro de las ciencias teóricas de la realidad histórico-social. Por eso, el progreso de la antropología y el conocimiento creciente de su posición fundamental facilitará también el conocimiento de que la captación de la realidad entera de una existencia individual, su descripción natural en su medio histórico, representa algo supremo para la historiografía, de no menos valor por la profundidad del tema que cualquier exposición histórica que maneja un material más amplio. En la biografía, sigo con Dilthey, se capta la voluntad de un hombre en su decurso y destino, con la dignidad de ser un fin propio, y el biógrafo debe considerar al hombre subespecie eterna, quiere decir como una expresión individual dentro del universo, tal como él mismo se siente a veces cuando entre él y la divinidad todo lo demás se le aparece como pura envoltura y medio. La biografía expone el hecho histórico fundamental de una manera pura, completa, en su realidad, y solamente el historiador que edifica la historia partiendo de estas unidades de vida, valiéndose del concepto de tipo y representación, trata de acercarse a la comprensión de los estamentos, de las asociaciones, de las épocas que procura enlazar cursos de vida, valiéndose del concepto de las generaciones, pudiendo captar así la realidad de un todo histórico en lugar de esas abstracciones muertas que en su mayor parte han sido sacadas de los archivos. A la biografía se la puede designar como una aplicación de la antropología y la psicología al problema de hacer viva y comprensible una unidad de vida. Se puede designar el verdadero método de los biógrafos como una aplicación de la ciencia de la antropología y la psicología al problema de hacer viva y comprensible una unidad de vida en su desarrollo y en su destino, según las palabras de Dilthey. Seguimos en el próximo.